El fenómeno ovni ha trascendido de tal forma que ya, cuando escuchamos este acrónimo, automáticamente pensamos en seres biológicos de otros mundos, venidos a nuestro planeta por varios motivos, según la persona que relate los hechos. Pero lo cierto es que no sabemos nada, y cuando digo nada, es nada. Vemos algo volar a gran velocidad por el cielo, pero no sabemos qué es. Recopilamos testimonios de personas que aseguran haber sido víctimas de abducciones, pero no hay más prueba que su testimonio, ni una foto de estos seres junto a ellos, ni una foto de nadie tocando un platillo volador. Solo relatos, fotografías y vídeos que muestran estos supuestos objetos, pero no aportan nada. Ahora bien, si todo esto ya es desconcertante de por sí, más desconcertante es que hace miles de años, en pinturas, esculturas o textos, ya se hablara o dibujara a estos seres. Entonces, de nuevo, ¿ante qué nos encontramos? ¿Quiénes eran aquellos supuestos extraterrestres de la antigüedad? ¿Qué pasa? ¿Sonríes? No puedo creerlo. Quieren que vayamos a buscarlos. Estas imágenes pertenecen a excavaciones de distintos continentes. Civilizaciones antiguas que no tuvieron contacto entre ellas. Y aún así, aparece el mismo pictograma en todas. Mesopotámica, azteca, pinturas rupestres en Francia. Es un mapa celeste. No, no es un mapa. Es una invitación. Prometheus ha aterrizado. ¿Hasta dónde llegarías para obtener respuestas? ¿Qué estarías dispuesta a hacer? Prometheus, ¿estáis viendo esto? ¿Qué coño? Tenían razón. Para despejarnos todas estas dudas o quizás sembrarnos muchísimas más, quién sabe, tenemos a nuestro compañero de las ondas, investigador y amante del misterio. ¿Cómo estás, Mario Ortega? Muy buenas noches, Jorge. ¿Cómo te encuentras? Fantástico, ¿tú qué tal? Muy bien. Mario, ¿qué es realmente el fenómeno ovni? Porque a mí llega un momento, ya voy a decirlo así, que me mosquea, porque vemos objetos voladores que van a una velocidad realmente, y yo los he visto, de vértigo. La gente dice haber visto a estos seres, pero no hay una fotografía, no hay nada tangible que podamos tocar, ver para decir, bueno, realmente existe. Entonces, ¿ante qué estamos? Sí, la verdad es que, a ver, es un fenómeno muy esquivo y es cierto cuando dices que no hay unas fotos así que puedes decir tocando un fuselaje o unas fotos muy claras, ¿no? Casi todos son fotografías muy desenfocadas, ¿no? O sea, no hay planos muy claros que podamos decir, ¿no? Aparte de que hoy en día, pues con las nuevas tecnologías, con Photoshop, con todo lo que se puede hacer en vídeo, o sea, se truca cantidad de cosas. O sea, tenemos mucha información, pero también muchísima desinformación en la red, ¿no? Te suben vídeos diciendo que este ovni es real y ya llega un momento que ya no sabes lo que es real, lo que no, y cuando a lo mejor aparece algo que de verdad, pues no, o sea, ya no te lo crees, porque ya estás acostumbrado a ver tantas patrañas que ya no puedes creer nada, ¿no? De eso. Pero sí que es cierto que, como tú decías, se habla mucho del fenómeno ovni, digamos que en la época actual, ¿no? A partir del famoso avistamiento del 24 de junio del 47 de Kenneth Arnold en el Monte Rainier, ¿no? Pero hay una ufología también que es anterior, ¿no? Que diríamos desde esa fecha
hasta el pasado. O sea, no es que el tema ovni o los posibles extraterrestres sea una cosa del siglo XX para aquí, no, sino que hay vestigios y a lo mejor tal vez incluso más fiables, porque hoy en día nos podemos dar más al sensacionalismo, a las tecnologías, ¿no? A los trucajes, cualquier cosa que nos pudiéramos tragar, ¿no? Pero claro, ¿cómo nos explicamos esas evidencias, esos dibujos, esos grabados en la antigüedad, ¿no? Normalmente los hombres de la antigüedad lo que hacían era plasmar unos dibujos, unos grabados de forma realista, interpretando pues escenas de sus quehaceres, de su vida diaria, de caza de animales. Pues claro, nos aparecen esas figuras extrañas, esas figuras raras que no tienen nada que ver. Piensas, bueno, pues ¿esto qué es, no? Y ya no solo estamos hablando ya de un pasado remoto, sino de eventos que han modificado la historia. De alguna manera es como si alguien hubiera querido interceder en el curso de la historia, cambiando a lo mejor unos acontecimientos que según la balanza tenían que haberse inclinado por lógica de un lado, pero que al final acabaron decantándose por otro misteriosamente, ¿no? Incluso hasta cuadros, representaciones en tapices, donde no paramos de ver estos objetos voladores en forma de sombrero, ¿no? Así ovalados, con lo que sería la típica cupulita, e incluso objetos, o sea, con personas tripulando dentro, que ya te quedas totalmente alucinado. Dices, bueno, pero ¿esto qué es? A ver, esa gente de aquella época, ¿qué estaban representando? ¿Por qué todas estas coincidencias que, claro, que no estamos hablando simplemente a lo mejor que aparezca en cuadros renacentistas, hablando de la época de Europa, sino que ves vestigios en todas partes, en todas partes del mundo, en América, en Australia, en África, o sea, en todos los continentes. O sea, eso es un fenómeno muy común, e incluso en las Biblias o en los textos antiguos, todos coinciden más o menos cronológicamente en los mismos hechos, como cuando hablan del diluvio universal, ¿no? El Noé bíblico de la Biblia hebrea, que lo conocemos como la figura del Ziusudra en los escritos sumerios, ¿no? O el Utnapishtim de los babilonios, ¿no? Pero siempre coincide en esto, que siempre se narran más o menos los mismos hechos fantásticos, estos seres que vinieron del cielo, que trajeron la cultura, que les ayudaron a evolucionar. Entonces, y vinculamos ya esas imágenes, esos digamos, objetos voladores con el tema de los dioses o estos extraterrestres, ¿no? Que para mí, yo siempre lo he dicho, siempre me he decantado más a pensar cuando hemos hablado de los temas de los OPARs, me he inclinado a pensar en la posibilidad de humanidades anteriores a la nuestra, que por lo que sea han desaparecido, tal como vamos nosotros a este paso, al paso que vamos, ¿no? Pero que también podría ser posible una intervención de otro lado, que para nosotros serían seres divinos. ¿Por qué? Divinos, pues porque son seres pues como nosotros, por eso dicen las Biblias y que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Lo que ocurre es que, claro, estos seres pues son seres inmortales, son seres que poseen una tecnología, unos conocimientos y todo que claro, que para nosotros es algo totalmente inalcanzable, ¿no? Entonces, a estas personas que trajeron esas culturas, esta sabiduría, estos conocimientos y que ayudaron de alguna manera a evolucionar a estos pueblos, pues claro, eran deidificados, tomando el nombre de dioses, y simplemente podían ser pues estos extraterrestres de la antigüedad que han sido deificados, ni más ni menos. Mario, o sea, el hecho de que, como tú bien has dicho, actualmente se puede modificar, se puede trucar, se puede adulterar cualquier vídeo para que parezca cosas que realmente no son. El hecho de que todas estas imágenes de objetos voladores no identificados, de seres con escafandra que aparecen en la antigüedad, el hecho, valga la redundancia, de que sea de la antigüedad, ¿le da más autenticidad, más veracidad al asunto? Pues sí, yo creo que sí, porque me remito a lo que estaba diciendo anteriormente, ¿no? Que normalmente ellos cuando lo que hacían era expresar o plasmar en dibujos o en grabados todo aquello que veían. Entonces, si ellos estaban viendo un ciervo, dibujaban un ciervo, y si ellos estaban viendo algo en el cielo con forma de sombrero volador, eso es lo que es lo que reflejaban. Esos grabados, como tú dices, de seres con escafandra, como por ejemplo en el desierto de Tassili, es lo que estaban viendo, porque en Tassili, por ejemplo, hay imágenes y grabados pues de vida cotidiana, de personas, de animales y demás, pero hay estos seres extraños, a más. Entonces ellos retrataban lo que veían de alguna manera. Por eso es más factible en el sentido de que en aquella época
no se podía trucar, no, o sea, nadie tenía la intención de vender la moto a nadie, ¿no? No es como hoy en día, ¿no? Es diferente. No se contaba con las tecnologías actuales como para hacer trucajes e historias. Aparte que es una cosa que si me dijeras es un fenómeno aislado, que es puntual, que puedes pensar que alguien se le haya ido la olla, por así decirlo, y algún iluminado se haya podido imaginar, yo que sé, cualquier cosa y plasmarla en una piedra y mira, para la posteridad, ¿no? Pero sí, claro, son tantos hallazgos, son tantas representaciones alrededor del mundo, incluso en el arte renacentista, sin ir más lejos, ¿no? Estos objetos, ¿no? Sobre todo siempre vinculados en las escenas religiosas, ¿no? Sobre todo, ¿no? En las crucifixiones y todo esto, en todos los cuadros donde aparece la Virgen, Jesucristo y demás, siempre aparece pues el ovni ese de rigor, ¿no? Como que están observando, como que están controlando qué es lo que está ocurriendo. Siempre... Bueno, yo creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Que el gobierno tarde o temprano esconde algo, ya no sé si forma parte de su trabajo, si esto no... Pero bueno, sería otro tema bastante más largo, pero hay otra cosa que aquí molesta bastante, Mario, y es decir, si el gobierno nos intenta ocultar cualquier vestigio del fenómeno ovni, ¿por qué mostrar al público abiertamente cuando en una pintura, por ejemplo, rupestre, aparecen estas imágenes? Bueno, porque tampoco se habla mucho de estos temas y tampoco se le da mucho bombo y platillo. Se queda como algo anecdótico o se dice que son representaciones ideográficas, imaginarias y demás. Y bueno, la gente sabe que está allí, ¿no? Que hay evidencias, pero nadie le da más vuelta al asunto. O sea, a veces es mejor tener las cosas a la vista y no ocultarlas, o sea, y eso no darles importancia, porque si tuvieran que estar ocultando todos los vestigios, ocultando todos los cuadros renacentistas, todas las pinturas, si tuvieran que poner una lona grandiosa en Nazca para tapar todas las figuras, a ver, sería ilógico, hay cosas que son evidentes y que no se pueden ocultar. Lo que se hace es simplemente no darle importancia o atribuirle pues que lo pudieron hacer los antiguos pobladores con X conocimientos y demás, y bueno, mirar de darle una explicación plausible, pero hay cosas que, quieras o no, te dejan en jaque, ¿no? Como por ejemplo los mapas de la antigüedad, de Reis, Mercator, Watch, entre otros, ¿no? Estos mapas que en sí te están representando lo que es la geografía de lo que es la Tierra, con conocimientos de trigonometría esférica. Entonces, ¿cómo puede ser que estén plasmando todo aquello, todos aquellos accidentes geográficos, esos ríos, incluso algunos de ellos con animales y con representaciones de personas, indicando el tipo de razas que hay en aquellas zonas? Estamos hablando de mapas antiguos que bebieron de otros mucho más anteriores, posiblemente de la Biblioteca de Alejandría. Claro, incluso ya para realizar el rizo, cuando vemos, por ejemplo, lo que es la Antártida libre de hielo, como estaba hace 10.000 años, y con unos accidentes geográficos que no se han podido saber de ellos hasta mediados del siglo XX, con las modernas tecnologías. O sea, bajo el espesor de hielo de la Antártida, sabemos qué es lo que hay debajo gracias a la tecnología actual. O sea, y esto no se ha sabido hasta mediados del siglo XX, y resulta que coincide con estos mapas de la antigüedad. ¿Cómo lo sabían ellos? También es muy, muy curioso. Mario, vamos a ir un poquito por orden. Vayamos a esos cuadros, a ver si sabemos autor, nombre y qué se ve exactamente. Lo digo por si al oyente le da por coger el buscador y a la vez que vas contando lo que hay en ese cuadro, él lo va mirando. Sí, hay cuadros muy curiosos. Mira, hay uno que es la crucifixión, que es uno de los que siempre me ha llamado mucho a mí la atención, que es de 1350, que es un fresco que se halla en el altar del monasterio de Dekani, en Kosovo, la antigua Yugoslavia, Y en ello podemos apreciar, la típica figura, Jesucristo crucificado, angelitos, las personas que están al lado, y si miramos en extremo superior, tanto a la izquierda como a la derecha, aparecen dos, como si fueran dos naves así como puntiagudas, ¿no? O sea, en forma de punta y una tiene la parte de atrás como si salieran tres puntas, o sea, como si fuera una especie de cohete, con una persona dentro sentada como si estuviera manipulando, como si fuera una especie de mini cohete, ¿no? El otro al revés, lo está manipulando, es como si fuera una bola de fuego. Lo que es la parte de punta está en la espalda y él está mirando hacia la parte redondeada, pero hay dos personas ahí dentro y están en el cielo. O sea, se ve claramente dos personas que están manipulando una especie de artefacto como si fuera una cápsula o una navecilla. Tenemos otras también, por ejemplo, de representaciones bizantinas, donde también apreciamos extraños artefactos en la escena. O sea, aparte de los ángeles, pues puedes ver esas típicas bolas de fuego que van dejando estelas,
que tampoco tienen ningún sentido. Por ejemplo, en la Madonna de San Giovannino, que es una pintura de mediados del siglo XV, esta obra la hizo Domenico Ghirlandaio, perdón. Y esto forma parte de una colección del Palacio Vecchio de Florencia. Y en esta pintura puedes ver a la Virgen, que está, bueno, con el niño, y en el fondo, a la altura de su cabeza, ves un objeto volante, y más abajo, a lo lejos, ves una persona muy pequeña, con un perro, y ambos, el perro no se ve muy claro, pero el hombre lleva las manos así, a la cara, a la altura de los ojos, como si estuviera mirando este objeto que está en las alturas. Y si ampliamos la imagen del objeto, esto vemos como si fuera una especie de algo tipo así, como una piedra, ¿no? Como algo de forma discoidal que está emanando rayos, ¿no? Tenemos otro también, que es la Anunciación, de 1486, que vemos como un objeto que está en el cielo proyecta un haz de luz sobre la cabeza de la Virgen María. Y este cuadro está en la Galería Nacional de Londres. Tenemos otro, por ejemplo, que sería el Bautismo de Cristo, de Aer de Gelder, y este cuadro está expuesto en Cambridge. Y bueno, ves claramente lo que es un disco. Es muy curioso porque estamos hablando de una época en que normalmente los artistas de aquella época hacían cuadros a pleno día, ¿no? Representaciones a pleno día. Pues que curiosamente este cuadro está representado al anochecer, a diferencia de los demás autores de la época, ¿no? Y serían pues ves lo que es un disco en el cielo, completamente, pero claro, como si fuera una moneda, pero en grande, ¿no? Como parten 4 haces de luz que se proyectan hacia abajo, ¿no? Donde está Jesucristo y Juan el Bautista. No deja de ser curioso la forma de este disco, ¿no? Otra vez volvemos a esto, las formas discoidales, estos haces de luz que están emanando. Hay también cosas muy curiosas, como, bueno, hay un cuadro también de imágenes de la época de los cruzados, en el famoso manuscrito del siglo XII, llamado Anales Lauricenses, y que hace referencia, bueno, a los hechos que pasaron en el 776 durante el sitio del castillo de Sigisburg en Francia, cuando los sajones rodearon y sitiaron a la población. Y durante esa contienda aparecieron unos artefactos voladores, decían que eran 2, como de color rojizo, sobre la iglesia. Claro, eso cuando lo vieron los sajones interpretaron como que de alguna manera pues los franceses estaban tocados por alguna especie de protección divina y demás, y al final acabaron huyendo despavoridos y finalmente incluso se rindieron, ¿no? Y en la adoración de los Reyes Magos, por ejemplo, también de 1266 podemos ver una peculiar bola de luz también que deja una estela a su paso en el cielo, ¿no? Tenemos también otros tapices del siglo XV, ¿no? Uno que está, por ejemplo, en la Basílica Francesa de Notre Dame, en Béarn, en Borgoña, y representa la vida de María. Y en ellos podemos observar también esos típicos objetos con forma de sombrero, ¿no? Y los vemos en varios de ellos. O sea, ves lo que es como si fuera ¿cómo te diría yo? Un sombrerito, imagínate el típico hongo inglés, pero con la ala un poco más extendida, ¿no? Esos dibujitos, esta forma así al fondo y en el cielo, lo vemos en muchas representaciones. Hay otro ya mucho más curioso, que es la glorificación de la Eucaristía de 1600, que está hecho por el pintor italiano Ventura Salimbeni, que está en la iglesia de San Lorenzo de San Pedro, de Montalcino, en la Toscana. Y esta es la representación de Jesús, y Dios aparece con un artefacto idéntico a lo que sería el Sputnik cuando empezaron la carrera espacial los rusos. O sea, tú te fijas y ves a Dios Padre, Dios Hijo, no están allí. En medio de los dos hay como una bola metálica con 2 antenas. Y es que tú pones una foto de un Sputnik y es que es clavado. Claro, estamos hablando del año 1600. En un relicario también del Vaticano podemos ver, pues, hay una serie pues de dibujitos. Luego hay, o sea, en la caja hay una serie de piedras guardadas. Y uno de los dibujos, curiosamente, puedes ver pues como una escena que se parece como un ángel y como unas personas, y encima de ellos como
te diría yo? Pues para hacernos una idea, una cabeza, imagínate una seta con unas lucecitas así, con unos círculos alrededor, ¿no? Como si fueran unos ojos de buey, unas ventanitas, ¿no? Y algo extraño en el centro, no sé, como si fuera una especie como de llamarada, como si estuviera o bien despegando o bien aterrizando. O sea, no dejan de ser curiosas estas imágenes que siempre vemos estos objetos discoidales, ¿por qué, no? Hay un cuadro también muy extraño en un monasterio dominicano, en un pueblo rumano, que más o menos dicen que es del siglo XIV o algo así, y por lo visto se ve una casa, una especie de templo, de iglesia, en el que hay arriba como una especie, como si fuera la típica vieira, como una concha así, pero en redondo, ¿no? Y está justamente encima de este templo y como lanzando un rayo hacia abajo. Por unas inscripciones que hay en alemán, que es por lo visto cuando tradujeron a este idioma, se sabe que fue posterior al año 1523. Y bueno, así pues podemos extendernos en un montón de obras más, ¿no? O sea, vamos, es que es inacabable. O sea, tenemos cantidad de detalles. A ver, no las voy a enumerar todas porque si no podríamos tirar toda la noche, pero ya te digo, también podemos hablar de los famosos vimanas hindús. Hay representaciones artísticas también de los en la antigua India, en la China, en Japón, ¿no? Estos artefactos extraños, ¿no? Las representaciones de Tassili, Kimberley en Australia. Si quieres podemos comentar alguno de estos. Mario, las personas que han estudiado a fondo estas pinturas, estas obras de arte, según ellos, ¿qué son estas representaciones? ¿Objetos voladores no identificados o le dan una explicación un poquito más lógica, digamos? Bueno, normalmente o muchos o ni se pronuncian o quien pues lo dejan como algo desconocido, no saben el qué. Dicen, bueno, pues mira, yo qué sé, algún capricho del artista o algo que está allí que no... A ver, es que tampoco tiene muchos argumentos, por mucho que no crean, eso es muy raro. Y si me dijeras, bueno, es que aparece en un cuadro, puedes pensar, mira, yo qué sé, cualquier cosa que vio el hombre y quiso retratar en aquel momento. Pero claro, cuando vemos tantas evidencias en distintos cuadros, pero bueno, lo que decimos, si no haces ruido, no levantas, si no te mueves, no levantas polvareda, ¿no? Por así decirlo. Entonces no es que se pronuncien mucho al respecto. Nadie te va a decir si evidentemente estaban retratando ovnis y hemos sido visitados desde todos los tiempos y todas épocas, ¿no? Pero es que es eso, no hay más. Mario, si te digo von Däniken, ¿qué te viene a la cabeza? Bueno, claro. Von Däniken, el hombre piensa que fue un boom que revolucionó sobre todo todas estas ideas de lo que serían en las precisamente todos los pueblos de la antigüedad, los dioses, temas como la Cueva de los Talleres, por ejemplo, infinidad de temas, ¿no? O sea, dando una explicación a todo totalmente de, origen extraterrestre, ¿no? Es muy bueno porque según él, por ejemplo, él decía la teoría, bueno, esto lo comentaba en el oro de los dioses, ¿no? Que sugería que, bueno, que hacía muchos años, hace miles de años, ¿no? Por lo visto hubo una civilización, no recuerdo bien si se refería a dos especies diferentes o como una especie de guerra civil, por así decirlo, entre una especie, pues puede ser humanos parecidos a nosotros, que por lo visto entablaron una batalla y los que perdieron fueron huyendo y por lo visto ubicaron sus posicionamiento, sus controles, radios, naves o lo que sea, en un planeta que es actualmente el planeta desaparecido Tiamat, que es el que forma lo que es la cadena de asteroides actualmente, ¿no? Que según los científicos, desde hace, 30 o 40 años más o menos, que dijeron que efectivamente allí tenía que haber habido un planeta que por lo que sea no solidificó y estalló, ¿no? Que es lo que es el cinturón de asteroides, pero que han constatado los científicos que era un planeta. Pues según la teoría de él dice que verdaderamente esa civilización que huyó se escondió en la Tierra, pero dejó vestigios en el planeta Tiamat, el cual fue destruido por los que los perseguían. ¿Vale? O sea, en plan, ¿sabes Guerra de las Galaxias total? Cuando destruyen Alderaan, pues más o menos para hacernos una idea sería lo mismo. Y estos que se quedaron aquí en la Tierra,
empezaron a emerger, vivieron en cuevas, por eso estas representaciones que se hallan en cuevas tan extrañas, estos objetos extraños, estos famosos OPARs y tal, y empezaron a emerger, y lógicamente como la atmósfera no era la idónea para ellos, por eso hay estas representaciones antiguas de estos seres con escafandra y demás, pues claro, iban equipados porque no estaban preparados para las condiciones en nuestra atmósfera. Esta es la teoría totalmente danikiana, ¿eh? Claro, aquí viene la pregunta. Y von Daniken, ¿de dónde saca toda esta información para complementar esta historia? Bueno, a ver, él, digamos que le echó también mucha fantasía en el sentido de que cualquier cosa es, como te diría, a mí me pasó no hace mucho también en un programa hablando sobre las líneas de Nazca y tratando de darle una explicación de unos conocimientos de que los antiguos podían haber llegado a tener y la posibilidad de que podían haber llegado a hacer una civilización antigua, esas figuras, sin tener que recurrir a los extraterrestres, que no digo que no, que podría ser, pero un experto salió diciendo que eso era imposible, que no había ser humano que hiciera, que eso por narices tenía que ser obra de los extraterrestres. O sea, a ver, hay gente que ya, cuando ven cosas que ya se escapan a la lógica o que ya piensan, esto no puede ser, porque cronológicamente en la época en que estaba hecho, esto no lo podía haber hecho el ser humano porque era el neolítico, porque esto es lo otro, y esto no concuerda y demás, sí, ya estamos de acuerdo, pero bueno, ¿quién te dice a ti que a lo mejor también nosotros ahora estamos aquí, en este lado del globo, en plan civilizado, entre comillas, ¿no? Pero también todavía hay tribus en el Amazonas y hay que están como si estuvieran en el neolítico, ¿vale? O sea, puede ser que alguna parte, en algunas regiones hubieran gente más avanzada y que a lo mejor en otras partes no lo hubiera. Entonces, por eso te digo que a veces digamos que la manera más fácil de poder dar una explicación plausible a todas estas cosas que no concuerdan o que parecen imposibles, es decir, ya está, intervención divina, intervención extraterrestre por narices, ¿no? Bueno, la teoría o hipótesis de von Daniken habla de una cierta batalla, unos pierden, otros llegan a la Tierra, pero hablando de batallas reales, que sí que están probadas, también hay algunas en las que el fenómeno ovni o los extraterrestres estuvieron presentes, ¿verdad, Mario? Sí, bueno, hay muchos pasajes en la historia, claro, que siempre, quieras o no, de alguna manera, pues como el que he comentado antes, ¿no?, del sitio de Sigisburi, ¿no?, el castillo, pues de alguna manera cambiaron el curso de la historia, ¿no?, porque si no hubieran aparecido esas luminarias, esa gente no hubieran oído, despavoridos, ¿no?, y a lo mejor hubieran vencido, hubieran ganado finalmente. Pero, por ejemplo, es muy curioso, esta me llamó mucho la atención hace muchos años, cuando me la contaron, pues, precisamente estaba leyendo un libro de historia y que me sorprendió que era un libro de historia precisamente que no se basa mucho tampoco en temas así fantásticas, pero comentaba lo de la batalla de Farsalia, ¿no?, del siglo I a.C., que sería la Segunda Guerra Civil Romana, ¿no?, y que curiosamente, aunque Pompeyo tenía a favor la mayoría del Senado y que el número de tropas era muy superior, César venció finalmente en unas 2 horas de contienda, y todo fue porque vieron unas luminarias en el cielo que parecía que, bueno, como queriendo decir, vas a ser tú el que va a ganar y la historia va a cambiar, ¿no? De alguna manera, quieras o no, estos acontecimientos son muy extraños, ¿no? Y más cuando se narran en la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, en la batalla de Lepanto también apareció la noche anterior a la batalla una columna de luz muy brillante y podríamos decir que es una de las batallas que dicen que catalogan de las más sangrientas, ¿no?, de la historia, pero que curiosamente, bueno, los turcos del Imperio Otomano luchaban contra una coalición cristiana que se llamaba la Liga Santa, ¿no? Y al final la Liga Santa pues vencieron a los turcos, que tenían deseos de conquista y de expansión por todo el Mediterráneo. Pero fue muy curioso este avistamiento, aquella luminaria de noche que parece como que, no sé, de alguna manera pues llenó de coraje a toda esa gente, a toda esa liga, ¿no? De alguna manera pensaron, mira, Dios está con nosotros, Dios nos acompaña y os vamos a vencer, ¿no? Sea anímicamente, sea por el motivo que sea, aquella luz a lo mejor les dijo, vais a ganar vosotros, de alguna manera, ¿no? Son hechos que no dejan de ser curiosos, ¿no? Por ejemplo, en el 312 de nuestra era, el emperador Constantino vio también unas oscuras radiaciones en diagonal que venían del cielo, ¿no?
y vio como una potente cruz sobre el cielo. Entonces en su cabeza le vino la palabra de Cristo, pensó en Jesucristo, y es como si hubiera oído una voz que le decía, pues con este signo tendrás el triunfo, ¿no? Y de alguna manera, pues este hombre lo que hizo Constantino fue ordenar a todos la sustitución, el símbolo que tenían era del águila imperial, y lo sustituyeron por el símbolo de la cruz, por el símbolo de Cristo, ¿no? Y todos los estandartes, todo lo cambiaron por la cruz. Y bueno, curiosamente, las tropas de Constantino estaban esperando a enfrentarse con los enemigos que iban bajo las órdenes de Marco Aurelio Magencio, y en esta batalla Constantino venció. ¿Por qué? No sé, pues posiblemente pues por aquella visión que tuvo, aquel mensaje premonitorio que tuvo de aquella manera, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y quieras o no, esto pues a lo mejor cambió el curso de la historia, porque si no hubiera ganado, o sea, posiblemente, yo qué sé, el cristianismo hubiera tenido otro curso, ¿no? En la historia, a lo mejor hubiera sido finalmente perseguido por los romanos y castigado, como venían haciendo. Pero al final ya sabemos lo que pasó, que son iglesia, Estado y demás, y ya la cosa cambió. Entonces parece que, quieras o no, hay unos hechos a nivel histórico que son extraños, ¿no? O sea, no es que hayan intercedido en el sentido de decir, mira, va a venir una cuadrilla de naves y vamos a empezar a disparar contra estos y hasta ya habéis ganado. No, sino que de alguna manera, a base de premoniciones o de hechos o de decir, oye, estoy aquí, este es mi símbolo, parece que llenaba pues de coraje a toda esa gente, a todos esos ejércitos, ¿no? Y de alguna manera, pues mentalmente estaban como que sabían que estaban condicionados para el triunfo, ¿no? Ese sería el mensaje. Mario, vamos a cargarnos un poquito todas las teorías así de von Däniken, de las tablas sumerias, con esta hipótesis que voy a lanzar y a ver a ti qué te parece, porque últimamente se escucha mucho hablar que no... Vamos a ver, siempre hablamos de pirámides, cuando hablamos de civilizaciones antiguas que han construido algo que realmente sale de lo normal. Todo lo que tú has dicho, los cuadros, ciertas batallas, ciertos escritos que nos hablan de estas visitas de otros seres, que ellos los llamaban dioses, pero ¿y si en vez de ser alienígenas, en vez de ser seres biológicos venidos de otros mundos, no cabría la posibilidad de que fuéramos nosotros de ahora viajando al pasado? A ver, por posibilidades, sí, a ver, es una posibilidad más. Se ha hablado, a ver, que no quiere decir ahora mismo, que puede ser que en un futuro, ¿no? La posibilidad de realizar estos viajes al pasado, ¿no? O adelantarnos en el tiempo. O sea, no se puede decir que no. También hace 200 años nadie se hubiera imaginado tener en el bolsillo un aparatito que te sirve para comunicarte con otra persona que está en otro continente y que puedes hacer fotografías y que puedes jugar y que te puedes conectar a la red y ver cualquier tipo de información. Todo esto parecería rocambolesco, brujería, imaginación, ¿no? Y en cambio es así, ¿no? Hace 500 años nadie sabía nada de la luz eléctrica y hubiera sido, ya ves, algo totalmente imposible. Las cosas van sucediendo. O sea, que a nosotros nos parezca esto imposible ahora, actualmente, no quiere decir que no sea posible en un futuro. También se habla, por ejemplo, la comunidad científica ya ha aceptado la idea, y muchos, la mayoría, barajan la hipótesis de que, lógicamente, hay tantos millones de estrellas y de planetas en el universo que ya es totalmente estúpido pensar que somos los únicos. Que pueden haber formas de vida tanto o más evolucionadas o menos evolucionadas que nosotros, similares o distintas, no tienen por qué ser iguales a nosotros, pero que claro, el factor es el de la distancia, que lógicamente nosotros a lo máximo que sabemos es la velocidad de la luz, 300.000 metros por segundo, entonces se nos hace totalmente imposible esos viajes en el tiempo, porque claro, pensamos en nuestra medida, en lo que conocemos nosotros, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Pero claro, ¿quién te dice a ti que no existe, cuando hablamos de la física cuántica y demás, de alguna manera poder trascender todo esto, estas limitaciones que a lo mejor tenemos nosotros, ¿no? O sea, de alguna manera la comunidad científica acepta el hecho de que hayan otras civilizaciones, o sea, que hayan otros tipos de seres, pero que es imposible que hayan podido venir aquí por las distancias. Bueno, claro, aquí entramos siempre en el mismo debate. Es imposible que hayan venido aquí porque nosotros, con nuestro egocentrismo, no somos capaces de llegar a día de hoy a ciertos planetas. Pero evidentemente
si hay civilizaciones seguramente serán más avanzadas que la nuestra, cosa que no es muy difícil, viendo cómo están las cosas hoy en día. No es muy difícil ser más listo o ser más inteligente que el ser humano. Con lo cual esta hipótesis que lanzan ellos es porque nosotros no somos capaces de llegar, pero ¿por qué ellos no pueden llegar hasta aquí? Sí, exactamente. A ver, que nosotros no podamos hacerlo no quiere decir que otro no pueda. En fin. Lógicamente. Claro, como siempre, el ser humano es lo más alto que hay, ¿verdad? Nosotros somos lo máximo, el máximo exponente, y más allá, pues yo creo que aquí deberían hacer una seria reflexión. Mario, para dime. Sí. No, perdona, sí, ¿no? De cuando hablamos, por ejemplo, de los objetos volantes, también decían, que el otro día estaba hablando con un amigo, también me comentaba, bueno, es que esto de los drones actualmente me recuerda mucho el movimiento que hacen los drones de sube, baja, muévete para izquierda, derecha, tal, pues lo que haría más o menos un ovni, un platillo volante, ¿no? Pues claro, estamos hablando de una diferencia brutal, ¿no? O sea, estamos hablando de unas velocidades que son totalmente imposibles de alcanzar por un dron. Yo la teoría que más había oído con el tema de lo que serían los objetos volantes, es que ellos mismos generarían como un campo gravitacional dentro de nuestro campo de gravedad. Ellos generarían un campo gravitacional propio alrededor del objeto, en el cual se moverían. Bueno, es otra hipótesis a tener en cuenta. Mario, para cerrar, y quiero hablar de esto muy brevemente, porque sí, me interesa tu punto de vista, me interesa el punto de vista de ponerle lo racional siempre que se pueda, que era, igual que te comenté antes fuera de micro, pues hablar un poco de Stonehenge, ¿no? Porque cuando hablamos de civilizaciones antiguas, todo el mundo pone tanto las pirámides, Stonehenge, en ciertos lugares, como que fueron construidos por seres de otros mundos. Bueno, a ver, es lo que hemos hablado muchas veces. Yo siempre trato de apostar pues por el hecho de que humanidades antiguas hayan podido llegar a ciertos logros, ¿no? Incluso civilizaciones extinguidas, ¿no? A veces se habla de la mítica Atlántida, de Lemuria y todo esto. No sabemos exactamente, pero hay legados, aquí hay una serie de, bueno, lo que llamamos OPARs, vestigios, estos mapas de la antigüedad. A ver, demuestra que de alguna manera, sí o sí, gente, o sea, personas o seres en un pasado tuvieron un grado de inteligencia posiblemente muy superior al nuestro. Ahí están estas evidencias. Queramos decir que sea una humanidad antigua, anterior a la nuestra, o extraterrestres, lo que queramos, pero algo hubo en un pasado. A ver, Stonehenge, bueno, un reloj astronómico, de alguna manera, es lo que siempre hemos dicho, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Que el ser primitivo, el ser antiguo, tenía mucho tiempo para la observación, se pasaban todo el día, estaban más conectados con la Tierra, con la naturaleza, con los animales, con todo, con los fenómenos atmosféricos. No estaban como nosotros, ¿no? De alguna manera nosotros, con la evolución, por así llamarlo, con estas comodidades, pues nos hemos ido atrofiando, se han ido atrofiando nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque tú ahora, si necesitas comer, vas a la nevera, coges cualquier cosa, y si no, te bajas al súper y ya está. Y si no, un pakistaní de estos de 24 horas y tú tienes. Antiguamente no habían ni neveras, si tenías hambre tenías que salir a la caza, tenías que estar pendiente del tiempo para las cosechas. Entonces, de alguna manera, estas personas pues trazaron una especie como de reloj cósmico, o como los observatorios que hacían también en Sudamérica, y de alguna manera pues con esto ellos predecían no solo los solsticios, los equinoccios, ¿no? Si las cosechas podían ser buenas, malas, o sea, predecir, controlar el tiempo de alguna manera. Como no poseían relojes, como nosotros hoy en día, entonces de alguna manera era eso pues su manera de poder medir de alguna manera esos acontecimientos para preverlos, ¿vale? Saber cuál era la época más buena para la caza, la época más propicia para la siembra, etcétera. Yo creo que ellos, a base de la observación, llegaron a levantar esos monumentos pues precisamente para eso, para que de alguna manera poder enriquecerse con eso, ya que no poseían pues las tecnologías que tenemos hoy en día nosotros. Era su manera de poder controlar y de medir el tiempo de alguna manera para poder hacer que bueno, pues que su vida fuera más fructífera. Pues ahí queda tu anotación, tu parte más lógica, más normal. Digamos que siempre intentar pensar que todos aquí vamos a barrer para casa y no siempre barriendo para afuera. Claro, es que a ver, si ellos estuviéramos hablando de extraterrestres tecnológicamente súper avanzados,
¿por qué no han dejado cosas mucho más tecnológicas? ¿Por qué no han dejado cosas más perfectas? Sí, ya sabemos que otros soportes se destruyen con el tiempo y que lo imperecedero es la piedra, ¿no? Por eso tenemos estos legados, estos petroglifos, estas piedras, que esto digamos que es lo imperecedero, ¿no? El papel, acaba pudriéndose, cualquier un soporte metálico también acaba oxidándose, pero digamos que la piedra sería el soporte idóneo para ello. Tal vez esos seres dejaron con las herramientas posibles al abasto de los de aquí, decir, mira, con esto podéis mirar de salir adelante, no os podemos dejar, es como ir ahora al Amazonas y llevarle un ordenador a un tío y decirle, anda, a funcionar esto. Mira, ¿qué me explicas? Pero sí que le puedes decir, mira, con esto puedes hacer tal cosa, es como la pila de Bagdad. No te iban a traer, por ejemplo, imagínate, una batería de litio, pero bien le podían decir a estos hombres, si coges una vasija y pones una varilla de cobre y una varilla de zinc dentro y lo tapas con asfalto y demás, y le echas un líquido dentro, como zumo de uva, puedes obtener una corriente eléctrica para poder galvanizar productos. O sea, metales, ¿no? No sé si me explico. De alguna manera dejaron el legado o la manera de cómo poder conseguir esas cosas con los propios medios que tenían aquí, ya que aquellos seres primitivos, lógicamente, no podían haber manejado una tecnología que era imposible para ellos. Mario, compañero, como siempre, un verdadero placer que nos hayas hecho de guía, en este caso por la antigüedad y por esos extraterrestres que salen en obras de arte, que salen en esculturas, etcétera, etcétera. Y bueno, volveremos a hablar de este tema porque se ha quedado mucho en el tintero y más viendo cómo está el fenómeno OVNI últimamente. No sé si también será, dicen que con la primavera todo se altera, quizás, quién sabe, también sea esto. Podría ser. Otra hipótesis más. Mario, lo dicho, compañero, un abrazo y buenas noches. Igualmente, un fuerte abrazo. Informe Enigma. Hoy de nuevo nos volvemos a dejar llevar